Hola, buenos días. Ya empezamos la transmisión de todos los sábados tempranito a las 8:30 de la mañana. Bueno, tempranito para algunos, para otros ni tan temprano, y para otros ni tan tarde. Bueno, vamos a conversar hoy acerca de lo de siempre, un consultorio abierto donde ustedes pueden participar con distintas preguntas, distintos temas, pero siempre tenemos un punto eje que digamos es el que inicia estos live, que esta vez tiene que ver con la eyaculación. Los mitos, todo lo que se cree acerca de la eyaculación y los errores de concepto. Ustedes pueden hacer, por supuesto, sus preguntas, sus comentarios sobre diferentes temas. ¿Ok? Empezó la primavera, ya no hace tanto frío, así es que esperemos que el clima mejore, que tampoco es el extremo de tanto calor. El tema entonces, arrancamos con la eyaculación. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Espero que todos estén bien, se van incorporando poco a poco. No tenemos invitados hoy, pero la próxima semana sí. Tenemos varias novedades. Dentro de 1 y 2 semanas vamos a tener invitados y también yo voy a estar invitado a un live que va a estar bastante interesante sobre las personas que tienen artritis o problemas de ese tipo y su sexualidad. También vamos a tener otro programa que tiene que ver con todo lo que son los implantes en sexología, con un urólogo muy conocido. Y estamos invitando a una persona para hablar también sobre toda la tecnología virtual y su uso en las terapias en el manejo de ansiedad. Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces vamos a arrancar con nuestro tema. Lo primero que yo quiero definir es la eyaculación. O sea, ¿qué es la eyaculación? Porque siempre esta palabra ha sido asociada directamente al hombre. La eyaculación vendría a ser la expulsión de semen a través de la uretra y que se produce durante el ejercicio de la función sexual, ya sea en el coito o en la masturbación, pero también se puede producir espontáneamente en la noche, conocida como sueños húmedos o poluciones nocturnas. Esa es la eyaculación. Pero el término se está utilizando mucho ahora para las mujeres, pero en realidad no es eyaculación, porque la eyaculación la definimos como la expulsión de semen, el otro es expulsión de líquidos, determinados líquidos, que producen placer o no producen placer, pero que se presentan espontáneamente y también pueden generar alteraciones de la mujer. Vamos primero a hablar del hombre. Entonces ya decimos que el hombre eyacula, expulsa el semen a través de la uretra, y este semen lo expulsa, digamos, sale el semen expulsado del cuerpo durante el coito, durante la masturbación o con los sueños húmedos o sueños nocturnos. Entonces siempre hemos relacionado esto, y el diccionario de la Real Academia también, con la eyaculación. Una cosa es la eyaculación, otra cosa es expulsión de determinados líquidos que produce la mujer. Ahora, ¿cómo se produce esta eyaculación? No sé, los espermatozoides nacen en los testículos. Una vez que nacen en el epidídimo, que es unos conductos que están encima de los testículos, que son muy chiquititos, ahí los espermatozoides empiezan a nadar, aprenden a nadar. Es como su academia de natación, que le va a permitir después subir por dos conductos diferentes hasta encontrarse con los líquidos producidos por la próstata y las vesículas seminales. Estos líquidos le van a producir nutrientes y son blanquecinos, un poquito cremas o amarillentos, depende de la edad y de la persona. Son los que van a permitir y le van a facilitar que salgan expulsados del cuerpo. Y eso es lo que constituye el semen. Ahora, si una persona tiene vasectomía, por ejemplo, y le cortan los conductos deferentes, no van a subir los espermatozoides, van a ser reabsorbidos por el cuerpo en los testículos y el semen va a seguir produciéndose por las vesículas seminales y por la próstata y va a salir expulsado pero sin espermatozoides. Esa es la diferencia. ¿Okay? Entonces intervienen acá, por ejemplo, en el esperma, las vesículas seminales y la próstata también. Y tiene dos fases la eyaculación, una fase de emisión y otra fase está relacionada con la expulsión realmente del semen. O sea, los conductos deferentes por los cuales subieron, por ejemplo, la vesícula seminal, la próstata se van a contraer y van a hacer que se expulsen estos líquidos, unas secreciones que constituyen todo el semen hacia la uretra. Cuando llegan a la uretra ya se producen una serie de contracciones, que es la sensación orgásmica, porque ya no hay vuelta atrás, ya el hombre no puede parar, ese semen va a ser expulsado.
Se llama también punto de no retorno. ¿Ok? Y la expulsión en sí es cuando ya salen hacia afuera. El semen pasa de la uretra prostática al meato uretral, y va a salir expulsado hacia afuera. Esto sale con varias contracciones. O sea, las contracciones son más o menos 4 a 8 con una duración de 8 segundos, 0.8 segundos cada una. Esta sensación, que es una sensación orgásmica, ya la expulsión. Entonces las contracciones se dan a nivel de esfínter, de próstata, de pene, de la base del pene, del esfínter anal y de los músculos tubococcígeos. Todos se contraen y se dilatan, ¿okay? Y hacen que el semen salga a través de la uretra para afuera, que es la segunda fase ya. Ahí ya no hay vuelta atrás, ahí ya no se puede parar. Cuando el semen esté en su segunda fase de expulsión ya no hay forma de que se detenga. El primer chorro de semen sale con mucho más fuerza que los siguientes, a una velocidad de 45 a 50 kilómetros por hora promedio, que sale, sobre todo cuando el hombre es más joven, sale con mucha más fuerza. Tomen en cuenta la energía que se necesita para llegar a alcanzar esto. Cuando Usain Bolt, por ejemplo, el corredor, su marca es de 44 kilómetros por hora y es el hombre más veloz del mundo. O sea que el semen sale con una velocidad impresionante. En la primera lanzada del semen. Sale con esta velocidad porque el fin de la expulsión del semen es la reproducción. Tiene que entrar en la vagina y entrar con toda la fuerza posible para poder fecundar a la pareja. El volumen que se expulsa de este líquido de semen más o menos es 1.5 a 5.5 mililitros, equivalentes a una cucharadita de 5 mililitros de semen, de líquido, perdón, una cucharadita es lo equivalente. O sea, no es nada. La cantidad varía de acuerdo a la raza, a la edad, a las personas, a la abstinencia que pueda tener, porque una persona que se abstiene de tener relaciones sexuales va a tener más volumen en la expulsión de semen. La primera y segunda contracción es más orgásmica, o sea, son la sensación máxima de placer, es muy intensa. Las siguientes van a ser un poco menores, cuando sale el semen expulsado. Y luego de cada contracción se asocia con menor volumen y descenso realmente del placer. Por otra parte, antes de que se produzca la expulsión del semen se produjo el orgasmo, o sea que van casi simultáneos, pero no es lo mismo, o sea, van casi paralelo. Cuando el orgasmo es la sensación de eyaculación inminente, o sea, cuando el hombre ya sabe que no puede controlarse, que el semen está en su segunda fase, que es la expulsión, ahí ya no hay vuelta atrás. Ya empiezan contracciones que se procesan a nivel cerebral, entonces por todas las terminaciones nerviosas y producen diferentes sensaciones que todas son sumamente placenteras. Más o menos cuánto dura un orgasmo, no hay mucho acuerdo en los estudios, pero más o menos se dice que duran entre 5 a 8 segundos. Mientras un orgasmo de una mujer dura más o menos entre 9 y 15 segundos. O sea que las mujeres tienen un periodo más largo de orgasmo que el hombre. Pero hay mujeres que logran tener orgasmos de 30 segundos, que es lo que se llama el orgasmo tetánico, que es un solo orgasmo que se presenta después de una buena estimulación y que tiene un periodo muy largo. No son poliorgasmos ni multiorgasmos, sino es uno solo, pero con un tiempo de duración de 30 segundos o un poco más. Esa es la diferencia entre el orgasmo y la eyaculación. Están muy calladitos, no sé qué les pasa. Déjenme ponerles algunas imágenes para que vean cuáles son las diferencias. Bueno, para poder hablar de esto también tenemos que hablar un poco de lo que es la respuesta sexual, que siempre conversamos de este tema. Este es el modelo de Master y Johnson de respuesta sexual. ¿Desde qué edad se deben hacer los exámenes para ver la calidad, cantidad, movilidad, los espermatozoides? Generalmente se hace cuando hay dudas de fertilidad, porque las personas no se chequean la calidad o la cantidad de espermatozoides que tienen. Entonces, pregunten, participen, no tengan vergüenza, ¿no? Ya sé que no tienen vergüenza porque acá hablamos en confianza. El orgasmo entonces se produce en la tercera fase en una respuesta lineal. Hay una excitación, una meseta que generalmente va a llegar en el orgasmo, y en el hombre debería ser orgasmo, eyaculación. Pero Master y Johnson no la diferenciaron, la pusieron como una sola. ¿Okay? Y después viene la resolución, que es cuando el organismo ya vuelve a su normalidad. Si ustedes ven, hay un fondo crema o rosa, que no sé qué color lo ven ustedes, que tiene que ver con el deseo.
El deseo sexual se produce en la primera fase de la excitación, pero este deseo se tiene que mantener en toda la respuesta sexual para que funcione la respuesta, para que haya erección, haya eyaculación, haya orgasmo. En el caso del hombre. Buen día, durante varias relaciones sexuales es normal que solo tenga un orgasmo. No, hay hombres que pueden... No entendí tu pregunta acá, perdón. Varias relaciones sexuales, un solo orgasmo, se supone que en cada relación hay un orgasmo, en cada relación sexual. No sé si te refieres a varias relaciones continuas o es una sola relación y solo tuvo un orgasmo y una eyaculación, etcétera. Entonces, en este modelo que ven acá, tiene que haber toda una fase de deseo que se produce en todo el tiempo que dura la respuesta sexual. Y esto tiene un tiempo de funcionamiento. Doctor, mi novio cuando tenemos relaciones me dice que pare de moverme para evitar llegar y prolongar la relación. ¿Eso es bueno? Depende, porque mira cómo va la fase de la respuesta sexual. Va en creciendo, o sea, va subiendo, subiendo, subiendo. Y se supone que si tienes unos buenos previos, una buena excitación y una buena estimulación, tú vas a pasar a la fase de meseta que ya casi es continua, o sea, inmediatamente te puede llevar al orgasmo. Pero si tú cambias de posiciones constantemente o cambias el ritmo muy bruscamente, vuelves a la fase de excitación y no hay la continuidad que, porque a lo mejor ya ibas a llegar al orgasmo, si hubiera continuado el mismo ritmo, la misma velocidad, y te cambia y te saca completamente de onda. Pero muchos hombres hacen eso para poder manejar también su control eyaculatorio. Porque el hombre cuando penetra, por ejemplo, los movimientos generalmente son de bombeo de penetración, de afuera hacia adentro, y van acelerando conforme va llegando al orgasmo, o va a llegar al orgasmo. Y el hombre aprendió eso a través de la masturbación. O sea, el hombre empezó a masturbarse lentamente y conforme se va excitando va aumentando más la velocidad y llega un momento que eyacula por la velocidad que tiene. Y él está tratando, tu novio en este caso está tratando de no llegar y disminuir el ritmo. Pero el ritmo puede variar también, no solamente en bombeo, sino puede ser oscilatorio o circular. O sea, puede cambiar de movimientos para que tú sigas disfrutando y él también. Cuando cambia de movimiento, a las mujeres también les gusta más no el de bombeo, sino el otro, el oscilatorio o el pendular. O también retirar un poco el pene y solamente estimular el primer tercio de la vagina con el glande, no entrar profundamente. Entonces esas variantes sí te van a permitir continuar, porque me imagino que cuando él bruscamente para la velocidad, tú retrocedes un poco en tu respuesta si es que ibas a alcanzar el orgasmo, que es lo que normalmente sucede. Esto por un tiempo de funcionamiento, porque a ella le duele la cabeza después de la relación, hay un tema de salud, no, hay una alteración, hay una patología, tendría que ir al neurólogo, al médico sexólogo primero para descartar, y él la va a derivar a un neurólogo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en forma e interactuamos con varias ramas de la sexología. En la sexología hay médicos sexólogos, psicólogos y educadores. Los que trabajamos en terapia somos psicólogos o médicos en la terapia sexual. Pero el psicólogo no ve todo, no ve toda la parte que involucra en la respuesta sexual. En este caso, por ejemplo, habría que ver, también analizar, hacer un examen ginecológico, una exploración. Un psicólogo no la puede hacer, un médico sexólogo sí, o un ginecólogo con la solicitud de nosotros lo que queremos que haga. Por ejemplo, un útero invertido, algún tumor, exceso de lubricación patológico, falta de lubricación, bajo deseo por causa orgánica, todo eso hay que descartarlo. Y también con el neurólogo y el psiquiatra a veces se necesita evaluaciones de este tipo. O sea, es un trabajo interdisciplinario, trabajamos con varias profesiones. Y este dolor de cabeza se llama cefalea poscoital y es una patología, es nueva, pero ya está considerada como una enfermedad dentro de la psicología, de la sexología, perdón. ¿Cómo se puede detectar el orgasmo de una mujer? Cuando ve su respuesta sexual, nosotros hemos hablado de las fases de la respuesta sexual, pero ese programa lo vamos a tener próximamente. O sea, cómo detectar el orgasmo y cómo alcanzar el orgasmo. Mi novio tiene 36 años y solo tenemos relaciones cada 15 o 20 días. Y cuando nos vemos, solo lo hace una sola vez. Y bueno, siempre dice que está cansado. No tiene por qué hacerlo más de una vez. Con una vez que lo haga es suficiente, siempre y cuando sea bueno. Lo que pasa es que este tema lo hablamos muchas veces. O sea, la falta de información sexual seria
o científica te dice que el periodo refractario existe, que es el último, que lo ven acá al final de la respuesta. Este periodo refractario es el tiempo que toma el recuperarse para empezar una nueva actividad sexual. Y esto puede durar cuando eres muy joven, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, media hora, va aumentando hasta una hora y hasta un día. Pero tu esposo es joven, tu novio es joven, 36 años, y tiene una frecuencia realmente media, pero tal vez esta frecuencia se debe a que solo se ven en esas oportunidades que tienen para tener actividad sexual. Entonces tienes que ver eso bien antes de establecer un compromiso serio, porque si él tiene una frecuencia sexual baja, que es de cada 10 o 15 días, y tú tienes una frecuencia alta, de que te gustaría 2, 3 veces por semana, o todos los días, hay que ver qué es lo que está pasando, por qué él tiene esta frecuencia así. Si es por motivos externos, que no tienen dónde tener actividad sexual, o tienen que pagar un hotel, o si no se ven con tanta frecuencia. Entonces tienes que analizar esas causas primero. ¿Ok? Entonces el tiempo de funcionamiento es el tiempo que empieza, desde que se empieza la estimulación. Yo señalo como si ustedes me estuvieran viendo el dibujo, pero no se ve lamentablemente. En la fase de excitación empiezan los previos, las caricias, los besos, los masajes, todo esto. Y esto es lo que va a generar que se produzca esta posibilidad o mayor posibilidad de que haya orgasmo. Entonces, ahora tengo unos datos interesantes que van a ver. ¿Okay? Y después, como les digo, viene el periodo refractario y ya todo baja, vuelve a la normalidad, la mujer puede continuar, pero el hombre no puede continuar. Y muchas influencers te dicen que no, que hay que tener 2 seguidos, 3 seguidos, y eso no es así, porque esto es fisiológico. O sea, bajaron las hormonas, los niveles hormonales de testosterona, al hombre le da sueño, si hay amor afecto, la oxitocina se eleva y hace que el hombre no tenga que tener, no pueda tenerlo fisiológicamente. Ahora, hay casos que puede darse, pero no es obligatorio, nada es obligatorio. No es obligatorio tener un orgasmo para disfrutar de una relación sexual, no es obligatorio tener 2 o 3 coitos seguidos, no es obligatorio tener erección, porque podría estimularte oralmente y tú tener una buena satisfacción sexual sin necesidad de penetración. Lo que pasa es que siempre queremos el menú completo, y el menú completo a veces no se puede, ¿no? Porque estás muy lleno o porque estás muy cansado y quieres irte a dormir o descansar. Con mi esposa pasa igual, cada 20 días aproximadamente. Es una frecuencia sexual baja. Y eso tienes que tratarlo, porque eso de 20 va a pasar a 1 mes o 2 meses. Ahora hay que ver qué es lo que está pasando. Tienes que hablar con ella. Cuando sucede esta frecuencia que disminuye, tienen que hablar para ver por qué sucede. Algo está pasando. Está muy rutinaria la actividad, están aburridos o no están seduciendo, no hay espacios de intimidad. En cuarentena puede haber bajado, pero si esto venía antes de la cuarentena ya es un problema. En la cuarentena sí, hay permiso para tener una frecuencia baja, sin embargo no para tener intimidad. O sea, no, nada te puede justificar no tener intimidad. No tener intimidad es no tener caricias, besos, abrazos, bañarse juntos. Entonces cuando la frecuencia está disminuyendo drásticamente de más de 15 días en adelante, es una frecuencia ya que puede caer que ha caído en la patología también, y hay que tratarla. Primero analizar las causas, hacer un diagnóstico y después hacer un plan terapéutico. Si es que ustedes no lo pueden resolver, por supuesto, no solos. ¿Cómo es la forma correcta de hacer la técnica de para y arranque en solitario? Bueno, voy a buscar un simulador un segundito. La técnica de parada y arranque, ustedes saben que con la masturbación se aprende. O sea, uno con la masturbación aprende a conocer los tiempos, la inminencia eyaculatoria, etc. La técnica de parada y arranque es una técnica que le inventó un médico que se llamaba Siemens, que es para manejar un poco lo que es el control eyaculatorio y la erección. Este es un pene erecto. Entonces, en esta técnica el hombre se masturba, hace 4 movimientos de masturbación, estimulándose con fantasías o pornografía. Y después aprieta. Esta es la parte del glande, la parte baja del glande, con el pulgar acá y con el índice abajo del frenillo. Aprieta esto sin que le duela, lo aprieta ligeramente y lo suelta, unos segundos. Y el pene va a bajar. Entonces deja que baje y después vuelve nuevamente a acariciarse, a estimularse. Uno no se debe estimular solamente con el pene, sino con todo el cuerpo.
con la ingle, con los muslos, con los testículos, el periné, etc. Vuelve a hacer 4 movimientos de nuevo y vuelve a apretar. El pene vuelve a bajar. La tercera vez vuelve a hacer lo mismo. 4 movimientos masturbatorios, aprieta y suelta. Y se baja. Si no se baja, deja de tocarse hasta que se baje un poco. No tiene que bajarse completamente, sino ligeramente. Después se vuelve a estimular y a la 4ª vez ya tiene libertad para eyacular. Esto lo puede hacer apretando con los 2 pulgares y los 2 índices acá, o con una sola mano. Ahora, ¿para qué es esto? Porque el hombre se da cuenta si tiene problemas de erección en el coito, por ejemplo, que cuando el hombre se aprieta, baja la erección, pero se recupera. No es que la erección se pierde para toda la vida. Entonces ahí toma conciencia de que el problema es psicológico. Si no tiene erección con su pareja y si tiene erección en la masturbación, no es una patología sexual, no es una enfermedad, no es disfunción eréctil, es un problema de erección que le produce por preocupaciones, tensión, pensar en su rendimiento, etcétera, o presiones al estar con una pareja. Y ahí toma conciencia, porque no es lo mismo que yo te diga, no, lo que pasa es que tú estás pensando y estás preocupado que tú lo vivas. Ahí experimentaste que la erección se pierde, pero se recupera. No se pierde para siempre. Y tienes una prueba, un argumento ahí que te dice, mira, la erección la pierdo, pero la voy a lograr. Y cuando estás con tu pareja, si la pierdes, no viene el pensamiento ese, ya acá no funciona nada, ya no se va a volver a recuperar, ya no se va a parar de nuevo. Entonces empiezas tú a elucubrar una serie de argumentos que hacen que te pongas tenso, ansioso y pierdas la erección y no se recupere. ¿Okay? Y eso tiene que entender también las mujeres un poco, ayudar con un poco de comprensión y paciencia. Esta técnica es muy importante también para que tú te des cuenta de cuándo vas a eyacular. Y generalmente es como es una práctica, te das cuenta que el eyaculador precoz se masturba rápidamente para obtener inmediatamente el placer, la satisfacción. Y no toma en cuenta nada, o sea, se salta toda la excitación, pasa por la meseta y busca el orgasmo inmediato, busca la satisfacción inmediata. Y ese es el problema que se presenta. Hola Joyster, ¿cómo te va? Buenos días. Estamos hablando de eyaculación, bueno, ya hablamos de eyaculación en el hombre, entonces estamos hablando ahora, vamos a hablar de todo lo que es la respuesta sexual. Y hay otro modelo, que es un modelo para, espero que se vea bien, es el modelo de Basum, que es el modelo que también se utiliza para entender no se ve borroso, ¿verdad? Para entender el mecanismo de la respuesta sexual en las mujeres, ya se compuso. En este caso, por ejemplo, el modelo es circular. Es otro modelo que experimentó esta sexóloga, Basum, que es médico también, pero el problema de ella es que todo fue a través de experimental. No hay estudios que midan, como en el caso de Master y Johnson, que fueron comprobados en laboratorio. Pero ella dice que es muy importante para la mujer la parte de satisfacción emocional, física, para mantener el deseo. Yo pienso que no, porque hay mujeres que también tienen deseo únicamente por placer. No es solamente lo emocional lo que manda. Pero ella considera que sí, que lo emocional va a hacer que tenga orgasmos más intensos, cosa que yo pienso que no es necesariamente así. Que hay mujeres que les puede gustar mucho su pareja, disfrutan porque es bueno sexualmente y lo que buscan es el placer sin necesidad de que haya amor o afecto. ¿Qué es más beneficioso para obtener un progreso en tiempo antes de eyacular? ¿Utilizar la técnica para ir arranque sin llegar al orgasmo o es necesario el factor de eyacular? Hay muchas técnicas, pero esas técnicas se tienen que ver en terapia. O sea, depende de cada persona. Lo que pasa es que la terapia sexual no es igual para todos. Depende de las personas, de lo que tengan. Hay algunas actividades que sí son comunes, pero generalmente hay que analizar cuáles fueron las causas, cómo aprendió la masturbación, cuál es el historial, cómo fue su adolescencia, cómo fueron sus primeras experiencias sexuales, y dependiendo de eso se puede hacer un tratamiento. Pero no es que exista un tratamiento igual para todos, que ese es un gran error de gente que consulta a través de las páginas de internet, y es como buscar un libro de autoayuda, que son muy generales y que es pseudociencia. Entonces lo que vas a encontrar acá en YouTube, que te digan cosas, por ejemplo, para mejorar, eso tiene que ir acompañado de terapia, porque muchas veces, generalmente, la mayoría de veces intervienen aspectos psicológicos, de percepción,
de aprendizaje, y el aprendizaje y todo esto es diferente en cada uno, en cada persona. Entonces hablábamos de mujeres. Entonces las mujeres expulsan un líquido, no uno, varios líquidos durante el ejercicio de la función sexual. Y esto es investigado y las investigaciones son contradictorias. O sea, uno investigador que se llama Slatko, Pastor y Román, en el año 2017 sacaba el estudio más interesante, porque habían estudios donde decían las mujeres eyaculan porque hicimos una investigación. ¿Cuántas personas participaron en la investigación? 10 personas. Y estos son sexólogos y médicos. Son anecdóticos, o sea, no es un criterio estadístico para poder generalizar. La primera expulsión de líquidos de la mujer es la producida en la fase de excitación, en la primera fase de la respuesta sexual, por las glándulas de Bartolino, ¿okay? Que están en la vulva, en la entrada. Entonces estas glándulas lubrican y la función que tienen es facilitar la entrada del pene sin que se produzca dolor. Es la primera expulsión líquida que se producido por las glándulas de Bartolini. Después la que se llama eyaculación femenina, entre comillas, que yo no estoy de acuerdo que se llame así, porque les comenté antes que la eyaculación es la expulsión de semen. Así está definida en todo lo que es manuales, diccionarios, la Real Academia, etc. Pero hay una expulsión de otro tipo de líquido que no es orina, que es lechoso, también es blanquecino, producidos por las glándulas de Skene. Estas glándulas también están en la parte de la vulva, pero en la parte más interna. Entonces para algunas personas son los ductos parauretrales que tiene la mujer, que equivalen a la próstata femenina. Una próstata no desarrollada y que no tiene la misma función que tiene la próstata en el caso del hombre, ¿no? Y esto también contiene antígeno prostático, que lo tiene en la próstata del hombre, del varón. Entonces, pero también hay otras glándulas que tienen antígeno prostático. O sea, esto no significa que sea una próstata. Los estudios que hicieron algunos sexólogos, Alzate, por ejemplo, que investigó este tema, él decía que esta era una muestra de que era una eyaculación, pero resulta que el antígeno prostático también se produce en el ano. O sea, en determinadas glándulas anales se produce el antígeno prostático. Y también en la cloaca embrionaria, que puede producirlo. Entonces no es que sea exclusivo de la próstata. Y es el argumento de Alzate para decir que las mujeres eyaculaban. Eso es por una parte, esta expulsión de líquido producido por esas glándulas de Skene. Se puede producir y generalmente se produce en la fase de excitación, en la primera fase de la respuesta sexual. No se produce en el orgasmo. O sea, por lo tanto no tiene nada que ver con la calidad del orgasmo. No todas las mujeres expulsan este líquido. ¿Okay? Entonces no hay que obsesionarse en buscarlo. Y hay otro que es el squirt, que han habido hablar mucho de él, que es la expulsión involuntaria de una cantidad también de líquido sustancial, pero que contiene también orina. O sea, tiene orina en la expulsión de este líquido. Y también se produce durante la fase orgásmica, pero también hay mucha presión, entonces se puede confundir con la incontinencia coital, que es la cuarta forma de expulsar determinados líquidos. Entonces, ustedes van a ver en las películas porno muchas imágenes de mujeres que están sentadas y que orinan metros y chorros impresionantes de estos líquidos, pero estos líquidos son orina, no es otro el tema. O sea, no es que sea el producido por las glándulas de Skene. Entonces ahí encuentran la diferencia. Ahora, ¿qué contiene esta orina? Contiene urea, creatinina, ácido úrico, que también se contiene en la orina normal, el squirt, que es diferente, como les decía, a la expulsión por las glándulas de Skene, del otro líquido. Y el otro es la incontinencia coital, que podría estar asociada, por ejemplo, a una incontinencia urinaria. Por el esfuerzo, la presión o la hiperactividad que pueda tener durante el acto sexual, se estimule y salga la orina durante la penetración y también durante el orgasmo. Entonces son fenómenos diferentes los cuatro. Entonces, ¿qué es la eyaculación femenina? ¿Los cuatro son eyaculación femenina? Yo pienso que ninguno, son expulsión de diferentes líquidos producidos por diferentes glándulas. Pero hay una tremenda obsesión porque es como una meta o algo que se tiene que lograr. O sea, como que si tú nunca eyaculaste siendo mujer, no eres tan mujer como creías. O no estás disfrutando o tienes un problema. Y eso no es cierto. Esos son estos mecanismos por los cuales las mujeres expulsan líquidos,
Son fisiológicos diferentes, pero pueden influir, si tú crees en ellos psicológicamente, en tu respuesta orgásmica. Y puedes pensar que tienes menos placer que las mujeres que logran expulsar estos líquidos, cualquiera de ellos, ya sea el squirt o el de las glándulas de Skene o la incontinencia coital. Entonces, como las fuentes son diferentes, depende de la actividad y depende mucho también de la pareja que tengas, de lo que tú sientas en la parte afectiva con tu pareja. Eso es mucho más importante para lograr orgasmos más placenteros que la expulsión de estos líquidos. Entonces Salsate y Hoyo son los que más han trabajado con esto y dicen que su naturaleza y el origen hasta ahora no está claro. No hay investigaciones todavía masivas que puedan interpretar qué es lo que sucede con las personas que expulsan estos líquidos y las que no lo expulsan, y depende de qué tipo de líquido expulsas. Entonces las poblaciones han sido muy pequeñas y las experiencias son subjetivas. Es en base a lo que la persona te dice, lo que siente. Y ese sentimiento puede estar influenciado por otros factores. Por ejemplo, porque tuvo una pelea, hubo una reconciliación, se arreglaron y fue muy intenso el acto sexual. O porque lo que siente por su pareja también es muy intenso y le produce mucho placer. Entonces eso también interviene en esta calidad de orgasmo. Cuando tengo relaciones, yo tengo los dos squirt y el líquido Skene. Y cuando tengo relaciones, yo estoy húmedo. ¿Es normal? Sí, es normal. O sea, lo que pasa es que lo normal es estadístico. Estadísticamente no sería normal porque estarías dentro de una minoría que expulsa todo esto, en la campana de Gauss. Pero sí, no es patológico. ¿Okay? No es común, pero es fisiológico. Y al contrario, tienes posibilidad de disfrutar. Pero hay una patología también que se llama excesiva lubricación. Entonces cuando tú botas excesiva lubricación, lubricas demasiado, vas a estar secándote con un trapito, va a interferir en el coito, porque el hombre va a sentir que el pene está nadando en líquido y se va a salir de la vagina. Entonces, en sexología le llamamos la mujer del trapito o del pañito, porque siempre se está secando y moja la cama. Entonces, en algunas personas resulta incómodo, más cuando es una patología. Que te pase de vez en cuando es común también. Pero si siempre estás con este problema, vas a estar angustiado, preocupada, pensando que tu pareja no está disfrutando o que incómodo tener que secarte o parar para limpiarte. Entonces, esa es la contra, digamos, de esto, ¿no? Entonces, bueno, los estudios que han hecho el SATE y después hizo con otros colaboradores, primero empezó, como le dije, con 10 personas, después fueron 20 personas, encontraron, por ejemplo, que no todas las mujeres expulsaban este líquido. En su primer estudio él dijo que sí, que todas lo hacían. Y en el segundo, de toda la muestra, ninguna lo hizo. Entonces, pero todas reportaban disfrute con o sin expulsión de líquido. Entonces son temas que todavía falta mucho para investigar y para desarrollar. Pero esta mal llamada eyaculación femenina genera muchos conflictos y controversias entre los expertos. O sea, yo pienso una cosa, otros piensan otra, y no hay todavía un acuerdo porque no tenemos pruebas que puedan sustentar realmente cuál es el origen, cuál es la fuente, qué interrelación hay entre esta expulsión de líquidos con el orgasmo. ¿Contiene espermatozoides? No. ¿Contiene semen? Tampoco. No es eyaculación, porque la eyaculación es la expulsión del semen. Entonces, las personas que insisten en que esta emisión, lo que sí concuerdan es que no es común en todas las mujeres. O sea, no tiene que darse, no es obligatoria. Y que no se asocia con la estimulación del punto G, que ya vimos en el programa anterior que no existía, y que no corresponde siempre con la expulsión de las glándulas de Skene, sino puede ser producida por otro tipo de condición, digamos, ¿no? Entonces los expertos no se han puesto de acuerdo de si existe o no. Entonces no significa que una mujer que no expulse estos líquidos no disfrute o no esté disfrutando de su actividad sexual. Ella va a disfrutar igualito y no tiene por qué preocuparse ni obsesionarse por lograr este objetivo. Y esto ya no solo quedó en la mujer, sino pasó al hombre. Ahora el hombre piensa que él tiene obligación de hacer que su mujer lubrique. Cosa absurda, o sea, porque es algo que él no puede hacer. Eso depende de la persona, depende de la conformación también de sus partes genitales internas,
Entonces depende de muchas cosas. Y de la práctica también entrenamiento, pero no es algo que se va a aprender. Es algo que tienes que tener unos requisitos fisiológicos para que se produzca esta expulsión de líquidos. Entonces, y por otra parte, ellos también dicen que cuando hablamos del tipo de orgasmo, mucha gente te dice, por ejemplo, mal dicho, que hay un orgasmo clitorial y otro vaginal. Y esto no es cierto. Lo que pasa es que no es que sea un orgasmo de clítoris o un orgasmo de vagina, es el mismo orgasmo. Lo que pasa es que estimulas el clítoris para llegar a ese orgasmo o estimulas la vagina para llegar a ese orgasmo. Entonces, el tipo de orgasmo son monorgasmo, multiorgasmo, poliorgasmo, tetánico, pero no son orgasmo a través de clítoris, orgasmo a través de vagina. Orgasmo y eyaculación en el hombre no es lo mismo. Orgasmo, mujer, igual eyaculación, hombre, no, el orgasmo también se produce en el hombre. Exactamente las mismas sensaciones, contracciones musculares involuntarias, contracción y descontracción del esfínter anal, de la parte genital interna, externa, ahí son diferentes, porque en el hombre, por ejemplo, hay contracciones a nivel de pene, el esfínter anal, igual que en la mujer, pero en la mujer está contracciones a nivel de útero y de vagina que se contrae y se suelta, y de la plataforma orgásmica en general que se formó. En cambio, en el hombre también se produce en la base del pene, en el escroto, en el periné, en la próstata, contracciones y expulsiones de los músculos pubococcígeos, que es lo que va a permitir la eyaculación. Y el orgasmo se presenta un poquito antes, casi simultáneo a la eyaculación, pero son las contracciones que permiten que el líquido, el semen, salga expulsado, lo que produce el orgasmo. ¿Okay? Entonces, porque acá estarías tú diferenciando como que la mujer tiene orgasmo y el hombre eyacula y no tiene orgasmo. Entonces, eso tienes que tenerlo muy claro porque lo viste en la respuesta que nosotros vimos antes. Por acá tengo un cuadro que les puede mostrar esta actividad, esa diferencia, digo. Acá, no sé si lo pueden ver bien en el cuadro. Acá aparece, por ejemplo, la respuesta fisiológica de la eyaculación. En el caso del hombre es una respuesta focalizada, ¿okay? Fisiológica, perdón, generalizada. En el orgasmo, por ejemplo, la respuesta es psicofísica y es a nivel global. Hay receptores en todo el cuerpo, en toda la parte muscular del hombre, y es una sensación subjetiva de placer, de que ya va a llegar. En cambio, la eyaculación es objetiva, porque es un reflejo eyaculatorio que hace que el semen salga expulsado. Y esto es lo que les decía, el orgasmo viene a ser una sensación de eyaculación inminente. Ya sabes que vas a eyacular y ya no hay vuelta atrás. Y la eyaculación es la expulsión del semen. Esta expulsión se da en varias fases, le dije yo. Entonces, la primera fase, el chorro es muy intenso, es muy largo y después va disminuyendo. Va disminuyendo acá los cuatro niveles, pero no están bien organizados. Acá tienen el primero, es el de abajo a la izquierda, arriba a la derecha es el segundo, a la izquierda el tercero y el cuarto. Entonces la expulsión del semen se da con varias contracciones y permite que este orgasmo se pueda prolongar. Y el orgasmo es esta sensación de placer mezclada con la contracción y descontracción de determinados músculos del cuerpo. Y acá es cuando ya no hay vuelta atrás. Acá ya llegaste y pasó y se produjo la respuesta. Por otra parte, en las investigaciones de Balsate, por ejemplo, él decía que para muchas mujeres la calidad de la relación interpersonal es muchísimo más importante que la calidad que el tipo de orgasmo que pueda tener. Entonces, antes y después del acto sexual y durante él, depende de la calidad de relación y puede influir mucho más en su satisfacción y en alcanzar un orgasmo este tipo de componente subjetivo que es el afecto o el placer que pueda sentir o la atracción física que sea muy intensa por la pareja con la cual está teniendo actividad sexual. Entonces el tipo y la cantidad de líquido expulsado por la mujer puede variar enormemente también. Hay mujeres, como les dije, en el caso de la patología de exceso de lubricación, puede ser que expulse demasiado líquido. ¿Okay? La eyaculación femenina no siempre va acompañada de orgasmo, o la llamada eyaculación femenina, porque se produce muchas veces en la fase de excitación, que es el principio. Entonces, eso ya te dice que el hecho de que expulses líquidos
no tiene que ver con que tu orgasmo va a ser de mejor calidad o va a ser mucho mejor. Y ahí viene que no siempre está acompañada la expulsión de líquido con orgasmo. Todas las mujeres pueden hacer el squirt. Yo lo que he intentado por mi pareja no, es que ni siquiera es como intentar tener orgasmos simultáneos. O sea, no todas las mujeres pueden hacer, ya lo explicamos. O sea, no es voluntario, es algo fisiológico, es una respuesta que se presenta en algunas personas y en otras no. Entonces no es que tú lo puedes hacer voluntariamente y decidir, quiero tener squirt. ¿Entiendes? Entonces ya eso lo explicamos hace un momento. Y no hay, por eso no hay que obsesionarte con este tema, porque vas a empezar a pensar, a decir por qué no lo logro, debería lograrlo, debería ponerlo, debería hacer una meta en mi actividad sexual, y eso hace que en lugar de disfrutar estés pensando en lograr algo. Lo que pasa es que, como les dije, estos mitos que se han construido alrededor de todo lo que es la expulsión de líquidos por las glándulas determinadas, hace que la gente piense que esto es obligatorio y que si no lo hace no van a disfrutar. Psicológicamente puede sugestionarte, funciona como un placebo o un afrodisíaco también. Tú puedes pensar que eso va a ser muy bueno para ti y que vas a disfrutar más, y puede ser que te convenzas porque el orgasmo también tiene componentes subjetivos, pero fisiológicamente no va a interferir en la calidad de tu orgasmo. No va a ser un orgasmo mejor porque tenga esto o no. ¿Okay? Es lo que quiero que tengan muy en cuenta. Un tema para la próxima sesión de parejas con 20 años de diferencia. Okay. La próxima semana tenemos un tema también interesante, que es, alguien me había hecho una pregunta, ya no me acuerdo. Si alguien me hizo una pregunta y no la contesté, por favor avísenme. Este lunes vamos a ver el tema que tiene que ver con los amigos con derecho, o sea, ese tipo de relaciones. Entonces, como les decía, el mito general respecto a la eyaculación femenina es que las mujeres que tienen una o más eyaculación son las que gozan más de su vida sexual. Ya saben que el término eyaculación es entre comillas, ¿no? Entonces, no es que sea realmente así, para nada. O sea, no tiene que ver, como les digo, con la calidad del orgasmo. Y en eso están de acuerdo la mayoría de investigadores. Más el componente subjetivo hace que tú te sugestiones y pienses que tu orgasmo fue mejor porque expulsaste más líquido. Pero acá, mira, comenta que es molesto tener mucha lubricación. A veces pasa, pero mucha humedad me molesta. Es que esa humedad llega a molestar. Y molesta, no solo te molesta a ti, también le puede llegar a molestar a tu pareja. Porque es incómodo. Como les digo, hay más posibilidades que se zafe el pene, que salga de la vulva, que se tengas que secarte con el trapito. Todo esto va a determinar qué pasa. El squirt es involuntario. O sea, no es que tú decidas que lo vas a hacer. Y es la expulsión de una cantidad sustancial de orina mezclada con otros líquidos durante el acto sexual. Ese es el squirt. Entonces, buscarlo no te va a producir mayor placer. ¿Okay? Entonces hemos hablado de las diferencias que hay entre las expulsiones y la eyaculación. De líquido en las mujeres, lo que se llama, entre comillas, la eyaculación femenina, y la obsesión que hay por ese tema y por ese tipo de temas. Lo teníamos pendiente de hacía tiempo, pero resumiendo, entonces hay 4 clases de expulsión de líquidos en la mujer. En la fase de excitación, producido por las glándulas de Bartolino, las glándulas de Skene también, que son otro líquido que contiene también antígeno prostático, que son incoloros, blancos pueden ser un poquito, no tienen sabor, no tienen tampoco, obviamente, espermatozoides, etc. Después el líquido producido por incontinencia coital, que contiene orina, y el squirt, que también contiene orina. En incontinencia coital ya es expulsión abundante de orina, en chorros bastante grandes. ¿Qué se recomienda? Más bien orinar antes de tener actividad sexual y tratar de evitar muchos líquidos, como comentó el otro día Pía, que era muy interesante su participación. La incontinencia coital es la fuga involuntaria también de orina durante las relaciones sexuales. Entonces tampoco es una maravilla o muy bonito orinar durante la actividad sexual. Tenemos varios temas para la próxima semana, como les dije. El lunes empezamos con diferencias entre relaciones con los amigos con derecho. ¿Okay? Algo que está muy de moda
sobre todo porque hay gente que se conoce, que no tiene pareja, que está sola y que es como una moda y que está produciendo resultados a veces de contagios en COVID, incluso porque son personas que no se están viendo o no se están chequeando ahora en cuarentena. ¿Qué tan cierto es que el sabor del semen depende de la alimentación que tenga el hombre? Sí, muchas veces se recomienda, por ejemplo, antes de tener sexo oral, aparte de la higiene que es fundamental, el consumo de frutas cítricas, piña, por ejemplo, que mejora el sabor, naranja, limón, no comer pescado, que tienen olores muy fuertes, o no comer frijoles, menestras, etcétera. Pero generalmente no vas a estar haciendo dieta antes de tener actividad sexual. Pero sí a las 7 de la noche el lunes, no se olviden, 7 p.m. No vas a estar pendiente de eso tampoco. Lo que es importante y más importante que el sabor es la higiene, porque la higiene también tiene que ver con el olor del pene. Y eso también es fundamental. O sea, una buena higiene es lo que va a hacer que el sexo oral sea más agradable en ambos sexos, o sea, la mujer también, y el sabor es lo mismo, la misma alimentación que se recomienda para hombres es la de las mujeres, ¿ok? Bueno, entonces otra vez se nos pasó rapidísimo el programa, nos quedan poquitos minutos, si quieren hacer alguna otra pregunta relacionada o no con el tema, estoy a su orden. El tema principal lo cerramos porque hablamos de eso. Acuérdense de la patología que se presenta por el exceso de lubricación. Así como hay exceso, puede ser que haya muy poca lubricación. Entonces que la mujer no lubrique y le cause dolor al estar en las relaciones sexuales. Entonces es muy importante que también tomen eso en cuenta porque en un acto sexual no debe doler. La lubricación es fundamental en la fase de excitación. Pueden utilizar lubricantes vaginales, pero sería bueno hacer un chequeo médico para ver por qué se está produciendo esta falta de lubricación. Puede ser un efecto psicológico, falta de deseo, problemas con pareja, discordias, etcétera, y eso va a afectar entonces este tema. Bueno chicos, los dejo entonces y nos vemos el próximo lunes. Los espero a las 7 de la noche para que hablemos de este tema. Que pasen un buen fin de semana y gracias por estar acá conmigo. Este programa fue muy, muy especial, fue muy diferente a los otros porque son temas que casi no se tocan. Pero tengan en cuenta, no se obsesionen por la llamada eyaculación femenina. Todavía no hay estudios experimentales, no sabemos su origen, no sabemos sus causas, no sabemos, no se puede producir voluntariamente, eso sí lo sabemos. ¿Y cuál es la patología? Se llama exceso de lubricación, la patología. Y las patologías sexuales se dan en las fases diferentes de la respuesta sexual. Se dan a nivel de deseo, excitación, orgasmo, resolución, tiempo de funcionamiento, periodo refractario, etc. Entonces, esta se da en el nivel de excitación, porque en la primera fase es donde se produce la lubricación. ¿Okay? Otro día vamos a hablar de estas patologías. No nos va a alcanzar el tiempo para desarrollarlas todo, pero sí vamos a ir enumerando los grupos, en qué fase de la respuesta sexual se dan las patologías para que estén pendientes. Un abrazo grande y los espero el lunes entonces a la misma hora. Cuídense, que pasen un lindo fin de semana. Chao.